El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pide a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, el pasado terminó anoche, hoy es un nuevo día. Dale gracias a Dios por la luz de este nuevo día y encomiéndale a Él todos tus caminos. Y si algo no te gusta, cámbialo. Y si no lo puedes cambiar, cambia tú de actitud. Que tengas un día bendecido. Hoy el Evangelio es un Evangelio de gracia. Sí. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con el llamado de Mateo. Y lo encontramos precisamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo del 1 al 13. ¿Dónde encontramos hoy a Jesús en este Evangelio? En la ciudad de Cafarnaúm. Recordemos que Jesús había hecho de esta ciudad el centro de operaciones de su ministerio. Jesús ha sanado a un paralítico, como también había sanado a mucha gente, porque de hecho los milagros más grandes de Jesús quizás sucedieron aquí, en esta ciudad de Cafarnaúm. Pero Jesús recientemente ha sanado a un paralítico y la gente está asombrada. Jesús se ha quedado allí por varios días enseñándole a la gente, proclamando el Evangelio. Y dice literalmente el Evangelio que mientras Jesús pasaba por allí, vio a un hombre llamado Mateo. Lucas lo llama Leví. Y ese nombre Leví significa que probablemente este hombre descendía de la línea de los levitas, ¿sí? Por lo tanto, era un hombre conocedor de la ley, era un judío. Jesús lo ve allí, en su lugar de trabajo. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de este hombre? Dice que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos para Roma. O sea, este hombre era un cobrador de impuestos. Algo que hay que saber. Habían 3 impuestos que eran obligatorios, que la gente tenía que pagar. Estaba el impuesto por la tierra, el impuesto por la renta y el impuesto personal que cada hombre tenía que pagar desde los 14 años hasta los 65. Y cada mujer también los pagaba desde los 12 años hasta los 65. Y aparte de esto, había otros impuestos que tenían que pagar. El impuesto por la carretera, en los puertos, por los productos importados. Parece ser que este hombre, Mateo, era una especie de funcionario aduanero, ¿sí? Y básicamente estaba allí en su lugar de trabajo, a lo mejor en la calle principal del pueblo o en la entrada al pueblo o cerca del puerto, allí junto al mar de Galilea. No sabemos exactamente dónde estaba ubicado. Lo cierto es que estaba en su lugar de trabajo, pero era cobrador de impuestos. Y eso es importante tenerlo siempre presente. Estas personas eran despreciadas, eran menospreciadas por los judíos. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para Roma. Recordemos que estos hombres cobradores de impuestos lo que hacían era trabajar para el imperio, ¿sí? Roma, ¿qué hacía? Nombraba a estas personas, los ponía en ciertos lugares, lugares muy propios, lugares muy particulares, donde ellos lo que hacían era arrancarle el dinero a la gente, básicamente aprovecharse del sistema y básicamente enriquecer sus propios bolsillos, porque no había quien los supervisara a ellos. Ellos, claro, trabajaban para Roma, cobraban los impuestos para Roma, pero como no tenían quien los estuviera supervisando, ellos tenían la posibilidad, la oportunidad de enriquecerse. Recordemos a un cobrador de impuestos que se había hecho muy rico, Zaqueo.
Sí, ¿se acuerdan ustedes de Zaqueo? Aquel también con el cual Jesús se encontró. Pues bien, Jesús pasa junto a este hombre, despreciado por todos, porque trabajaba para los paganos, para el imperio romano. Sin embargo, Jesús lo vio. ¿Y qué hace Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, sígueme. Esa palabra seguir, sígueme, implica el ponerse detrás de una persona para llegar a ser como esa persona. Qué invitación más hermosa la que Jesús le hace a este pecador. A mí me llama la atención cómo Jesús pone su mirada en este pecador. Cómo Jesús tiene misericordia de este hombre y le dice, sígueme. Y esto es lo más lindo, la respuesta de este hombre. Porque dice el Evangelio que entonces Mateo se levantó y lo siguió. Mateo ciertamente ya conocía acerca de Jesús. Él había escuchado a los demás hablar acerca de Jesús. Seguramente que había visto algún milagro de Jesús, porque allí en Cafarnaúm pues sucedieron muchos milagros que Jesús realizó. Así que no era la primera vez que Mateo veía a Jesús. No era la primera vez que Mateo quizás escuchaba hablar acerca de Jesús. Lo cierto es que en esta ocasión Mateo se sintió cautivado ante la presencia de Jesús, cautivado ante el llamado de Jesús y dejándolo todo, le siguió. Tenía una vida lucrativa, por supuesto. Era un hombre que tenía dinero, claro que sí. Era una profesión, si ustedes quieren, funcionario de aduanas, pues que enriquecía a cualquier persona. Sin embargo, dejó sus riquezas para seguir el gran tesoro que era Jesús. Qué hermoso. Dejándolo todo, lo siguió. Porque él sabía que ese hombre que lo llamaba a seguirle tenía algo más grande de lo que él tenía. Él sabía que ese hombre que lo estaba llamando podía ofrecerle nuevas riquezas, pero no una riqueza que los ladrones se roban o que la polilla puede corromper. No, una riqueza grande en el cielo. Él sabía que seguir a Jesús implicaba un desafío, un reto, pero estuvo dispuesto a asumirlo, porque él entendió que ese llamado de Jesús era un llamamiento de gracia. ¡Qué hermoso! Pero ¿qué hizo después Mateo? Algo muy interesante. ¿Qué hizo Mateo después de que Jesús lo llamó? Hizo un gran banquete. Sí, hizo una fiesta en agradecimiento a Jesús que había puesto su mirada en él. Y dice la palabra de Dios que muchos de los que cobraban impuestos para Roma, sí, y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Es decir, este hombre organizó un banquete y no solamente invitó a Jesús y a sus discípulos, sino también a todos sus colegas y gente de mala reputación. Es decir, gente con una vida moral sospechosa. Ese era Mateo. Y Mateo dijo, este hombre me ha llamado. Este hombre tiene que tener algo diferente. Este hombre me ha cautivado. ¿Y qué hizo? Él que había visto la luz, quiso que estos hombres también vieran la luz. Y por eso invitó a sus colegas. Por eso invitó a otras personas consideradas pecadoras ante los ojos de los judíos, de los religiosos, de los líderes religiosos. Porque él sabía que Jesús también podía darles a ellos la luz que le había dado a él. Pero ¿saben qué sucedió en aquella fiesta? Dice la palabra de Dios que al ver esto los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Está la crítica, ¿no?, de los fariseos que se creían mejores, que se creían de otra clase, personas de otra clase, una clase más alta, religiosamente hablando. Aquí estamos nosotros arriba, los justos, los santos, abajo están los pecadores, y por eso critican a Jesús. Pero qué hermoso, porque esto da la oportunidad para que Jesús hable. Y digo una frase que hemos escuchado muchas veces. Jesús les oyó y les dijo, qué hermoso. Jesús les oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan al médico, sino los que están enfermos. El problema es que los fariseos no se daban cuenta que ellos también estaban enfermos. Ellos se creían sanos, pero estaban tan enfermos como los otros, simplemente que no lo querían reconocer. Y Jesús les dice,
Es que los enfermos son los que necesitan el médico, no los justos, no los sanos. Y estos hombres con los cuales yo me he sentado a la mesa están enfermos. Están enfermos. Jesús era el médico que estaba sanando en aquel momento a aquellos hombres, aquellas personas allí presentes. Él los estaba sanando, Él les estaba dando vida, Él les estaba llenando el corazón de esperanza, Él les estaba devolviendo una dignidad que a lo mejor ellos habían perdido. Él les estaba mostrando un nuevo camino y cómo vivir como hijos de Dios. Los fariseos también pudieron experimentar esa gracia, pero ellos creían que no la necesitaban, porque ellos se consideraban gente de mejor clase que aquellos cobradores de impuestos. Y qué hermoso como Jesús habla y les dice al final: pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y entre esos pecadores, por supuesto, estaba Mateo, y entre esos pecadores estoy yo, y entre esos pecadores estamos todos nosotros. Qué hermoso saber que Jesús tiene misericordia de los pecadores, pero algo más grande todavía, Él sabe cómo usar a los pecadores. Yo pienso, en tantos personajes bíblicos que Jesús ha usado grandemente. Estoy pensando en Sansón, estoy pensando en David, estoy pensando en Pablo. Es decir, tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia Dios ha llamado a pesar de su pasado. Es que sabes una cosa, Dios no consulta tu pasado para llamarte, simplemente te llama, porque Él tiene un propósito para ti. Esto es lo más hermoso. Dios nos llama y Dios nos usa conforme a su propósito. Esto es lo más lindo. Él te llama, Él te muestra misericordia y te usa conforme a su propósito. Y el propósito de Dios es más grande que nuestro pecado, que nuestra miseria, debilidades, equivocaciones, errores de la vida. Mateo, al escuchar ese llamado, lo siguió. Mateo, a pesar de tener una vida lucrativa, lo siguió, porque la riqueza que Jesús le ofrecía era más grande que su propia riqueza. Qué hermoso que hoy tú y yo podamos experimentar en nuestra vida la gracia de este Dios, que podamos experimentar hoy este evangelio de gracia y sentir hoy la mirada de Jesús, que nos mira con amor, que nos mira con compasión, que nos mira con ternura, de ese Jesús que no nos desprecia a pesar de. Muchos te pueden despreciar en la vida, quizás por lo que has hecho, pero Jesús no. Él nunca te ha despreciado, nunca te va a despreciar. Por el contrario, te mirará siempre con amor y tendrá siempre misericordia de cada uno de nosotros. Ese Jesús, hoy quiero recordarte, también está pasando junto a ti, allí en ese lugar donde estés, así como pasó Jesús por el lugar donde Mateo estaba cobrando impuestos, su lugar de trabajo. Hoy pasa quizás allí, en tu lugar de trabajo, allí en tu lugar de descanso, allí en donde quiera que te encuentres. Pasa Jesús y te dice: sígueme, sígueme. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Serás capaz hoy de levantarte y seguirle a Él? ¿Será que hoy estarás dispuesta a dejar lo que sea por seguirle a Él, por comprometerte con Él, por obedecerle a Él? Yo espero que este evangelio de gracia hoy nos toque y que podamos tener esa actitud de este gran hombre, Mateo. Mateo le siguió, y porque le siguió y caminó con el Señor, hoy estamos hablando de Él. Este hombre se inmortalizó. Este hombre le dijo sí a Jesús. Se hizo uno de ellos, de sus discípulos. Y caminando con Jesús, ciertamente llegó a ser como Jesús. Y ese es el llamado últimamente para cada uno de nosotros, es caminar con Jesús, seguirle a Jesús para llegar a ser como Jesús. Pido a Dios para que en este día te muestre su gracia. Pido a Dios para que hoy puedas escuchar su voz que te llama y que ojalá podamos decidirnos para seguirle y caminar con Él, porque ciertamente vale la pena caminar con Jesús nuestro Señor. Y que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios, y cuando oro pido con alegría por todos ustedes. Hoy
Doy gracias a Dios por tu vida y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre. Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor, de tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador que estamos haciendo todos como familia de Dios. Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.